Muy bien, hablemos entonces de la teoría de banda de los metales. Continuación entonces de la última clase que habíamos dado de química, que justamente parte de estado sólido, ¿verdad? Para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, estuvimos hablando realmente de la cristalización, se hizo algunos ejercicios, ¿verdad? Los enlaces en los sólidos, qué tipo de enlace formaba, dependiendo del tipo de sólido que era, ¿verdad? Cada sólido formaba una red, ¿sí? Y esa red se formaba justamente por las celdas unitarias que llevaba cada uno. Entonces, para tener en cuenta serían toda esta parte para que ya llegamos a hablar: enlaces en los sólidos, ¿verdad? Los cristales moleculares, covalentes e iónicos, ¿verdad? O sea, existían tres tipos de cristales, ¿verdad? Cada uno con sus características dadas, así que ya nosotros habíamos hablado de esto. Bueno, hablemos entonces ahora sobre la teoría de banda de los metales. Dice las propiedades asociadas a los metales, como su brillo, su alta conductividad térmica y eléctrica, se explican bien mediante la teoría de banda de los metales. Nosotros estuvimos analizando la semana pasada más que nada sobre las propiedades intensivas, ¿sí? Las propiedades intensivas de los metales, o en este caso de los sólidos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar más que nada de las propiedades extensivas, ¿sí? O de las propiedades, podemos incluso hablar también de las propiedades también físicas, ¿verdad? Que acuérdate que física es intensivo, no también otra vez, y extensivo son todas las características en forma general, o sea, vamos a decirle lo exterior, ¿verdad? Podemos hablar de como intensiva física, ¿sí? También. Entonces, lo que vamos a estar hablando, esto es la teoría de banda. Dice, si interactúan n orbitales atómicos, se forman n orbitales moleculares. Los átomos interactúan, dice, o interaccionan con mayor fuerza con los que se encuentran más cercanos que con los más alejados. O sea, con los otros, ¿verdad? Cuando los átomos están más cerca, ¿qué hay? Hay una fuerza que, dependiendo de la carga que tengan esos átomos, se van a atraer o se van a... Bueno, en realidad se atraen, ¿sí? Normalmente se atraen. Ahora, que se atraigan depende ya de la carga o de la densidad que tengan, ¿sí? Si yo tengo cloro y tengo sodio, ¿cuál es el que tiene mayor densidad o mayor afinidad? El cloro, ¿verdad? Sabemos eso. Entonces el cloro va a atraer hacia sí al metal, que sería el sodio, ¿verdad? Para formar cloruro de sodio, la sal cristalina, la sal de mesa que conocemos, ¿verdad? Entonces, cuanto más cerca estén unos entre otros, más interacción va a haber entre ellos, entre los átomos o las moléculas también podría ser, ¿verdad? Dadas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces eso es lo que explica ahí. Ahora, la energía que separa los orbitales moleculares de enlace y antienlace formado, dice, por los orbitales atómicos dados, disminuye al reducirse la interacción o la superposición, dice, entre los orbitales atómicos. Bueno, suponiendo el mismo ejemplo de siempre, tengo acá cloro y tengo acá, voy a hacer con la sodio. Tengo ahí sodio, ¿verdad? Tengo cloro y tengo acá sodio. Esto es Na, esto es Cl, ¿verdad? Habíamos dicho que cuanto más cerca estén uno entre otro, más van a haber interacción entre ellos, ¿verdad? Justamente porque por las cargas que tienen cada uno de ellos. Nosotros ya sabemos, ya habíamos analizado, ¿verdad? Que aquellos ánodos, aquellos que tienen carga negativa, son los que más atraen a las cargas positivas del material. Entonces, ¿qué pasa cuando se unen? En realidad, cuando se unen,
ellos interactúan entre sí, formando una molécula dada. Entonces, cloro-sodio, cloruro de sodio, una molécula formada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En realidad, ellos se superponen entre sí. ¿Qué significa superponerse? Que se pegan, que están uno encima del otro. Y entre el orbital atómico. Cuando se consideran todas las interacciones posibles entre el mol de átomos de sodio, resulta una serie de orbitales moleculares muy cercanas entre sí, formando la densidad 3s, la densidad prima 3s. Estos forman una banda casi continua de orbitales que pertenecen al cristal como todo. Acá en esta parte vamos a hablar un poquitito de la parte de moles, ¿verdad? Por eso estaban viendo que ustedes hayan escuchado, hayan oído lo que ellos estaban hablando, pero el primer, vamos a decir, el primer tema, segunda unidad en realidad, unidad 2 de química, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el cloro tiene cierto peso atómico, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso atómico del cloro? 35,5, ¿ah? Puede ser. UMA, ¿verdad? ¿Y el sodio? 23 UMA, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Estos, al formarse, estos generan una molécula de cloruro de sodio. Y esto sabemos que haciendo la suma, el peso, ¿verdad? Sabemos esto, el peso molecular, que sería cuando 58,5, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto nosotros ¿cómo representamos siempre? ¿Cómo representamos esto? ¿Peso molecular? Sí. Y el peso molecular, ¿por qué hacíamos molecular? Porque relacionamos con moles. ¿Sí? No porque son moléculas, sino porque relacionamos con moles en realidad. ¿Está? En algunos libros se le llama como peso molar también. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Representa la cantidad en gramos, ¿verdad? ¿Sí o no? Representada siempre está la cantidad en gramos. Por eso, bueno, dice un mol de átomo de sodio aporta 6,022 por 10 a la 23 electrones. ¿Sí? Sabemos eso. Sabemos que en un mol de cualquiera de los dos átomos existen 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Que, como le estaba explicando recién acá a las compañeras, puede ser átomos, moléculas, iones, y si yo hablo de iones tiene que haber protones o electrones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que un mol de átomo de sodio tiene 6,022 por 10 a la 23 electrones de valencia, dice, de manera que los 6,022 por 10 a la 23 orbitales de la banda se encuentran, dice, semillenos. Los orbitales atómicos vacíos 3p de los átomos de sodio también interaccionan, dice, para formar una banda amplia de 3 por 6,022 por 10 a la 23 orbitales. Mira que acá relaciona orbital con mol, o sea, relaciona la parte de configuración electrónica con números cuánticos con los moles. Sodio, que su peso es 23, su Z ¿cuánto era? 11, ¿verdad? Por lo que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, ¿verdad? ¿Sí? Así es, ¿verdad? ¿Se entiende? El cloro, por su parte, ¿cuánto era su Z? 17. Por lo que su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es 17, ¿verdad? Ok. Fíjate que tanto como... porque puse Z, en realidad este es el sodio, sus zetas. Fíjate que el sodio y el cloro también tienen orbitales semillenos, no están llenos, no están completos, ¿verdad? ¿Sí? Sodio tiene orbital vacío en 3p,
quiere decir que esto no se rellena. Pero, sin embargo, el cloro sí tiene orbital 3p, ¿verdad? Este tiene 3p5, ¿verdad? No está lleno, pero sí tiene, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene 3p0, ¿verdad? De cierto modo. ¿Qué pasa? Dice, de manera que los 6,022 por 1023 orbitales en la banda se encuentran semilleros. Eso es el sodio, ¿cierto? Está semillero, ¿verdad? No se completó, no está lleno, entonces se encuentra semillero. Los orbitales vacíos, los orbitales atómicos vacíos 3p de los átomos de sodio, dice, también interaccionan para formar una banda amplia de 3 por 6,022 por 10 a la 23 orbitales. ¿Qué significa esto? Que el orbital 3p, que sabemos que está vacío del sodio, interacciona, dice, con el del cloro. Interacciona con este. O sea que se unen, básicamente, ¿verdad? No es que se hibridan, ojo. No estamos hablando de hibridación. Porque se acuerdan que en hibridación uníamos S con P, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los orbitales atómicos 3s y 3p son de energía muy cercanas, de manera que las bandas en forma de, ¿qué dice? En forma de abanico de los orbitales moleculares se superponen. Las dos bandas que se superponen contienen 4 por 6,022 por 1023 moléculas y únicamente 6,022 por 1023 electrones. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Como le estaba diciendo, como el cloro tiene 3p, pero el sodio no tiene 3p, ¿verdad? Decimos que no tiene, pero en realidad podríamos colocarle 3p0 y podríamos decir que tiene, pero no está lleno, ¿verdad? No está lleno, podemos decir, acuérdate que todo número elevado a 0 es 1, ¿verdad? Al final no va a afectar esto. ¿Qué pasa? Interaccionan entre sí, se unen, ¿sí? Se superponen. A ver, ¿ustedes recuerdan más o menos cómo es la energía dada de los subniveles? S PDF era, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Digamos de esta manera. Y sabemos que a menor nivel, o sea, al que esté más cerca del núcleo es aquel que es más energético, ¿verdad? ¿Sí? Dice que acá los orbitales atómicos 3 y 3p son de energía muy cercana, dice, entre sí, claro, porque el S está cerca del P, ¿verdad? De manera que las bandas en forma de abanico de los orbitales moleculares se superponen. Entonces, lo que va a ocurrir es que, como este 3p0, que en teoría no tiene sodio, en realidad lo que tiene es 3s1 con 3p5, estos dos se van a unir, se van a superponer. Lo que en teoría debería pasar. Entonces, eso es lo que ocurre, dice. Las dos bandas se superponen y dicen que contienen 4 por 6,022 por 1023 orbitales y únicamente 6,022 por 1023 electrones. Fíjense aquí. Esta acá muestra la forma de energía de cada uno de ellos. Fíjate, el del sodio 1, sodio 2, sodio 3, sodio 8, dice acá. O sea, con cantidad de electrones. ¿Sí? Cuando este es S, que es el último nivel, fíjate, tiene mucha energía, ¿verdad? O sea, ya está elevado así la energía hacia arriba, ¿verdad? Ahora, a medida que esto disminuye, bueno, en realidad, si esto aumenta, ¿verdad? Si esto aumentase, ¿qué va a pasar con ese elemento? Va a ser menos energético. ¿Por qué? Porque acuérdate
que si este es el núcleo, estos son los niveles, ¿verdad? A medida que los niveles aumentan, su energía disminuye, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Eso es el radio atómico, ¿verdad? A medida que el radio, aumenta, su afinidad disminuye, ¿verdad? ¿Estamos? A medida que está más cerca del núcleo, es más energético. A medida que se va alejando más, ¿sí?, se hace menos energético. Por eso es que estos pueden tranquilamente, acá si había acá electrones dados, estos pueden perder electrones. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto que nosotros habíamos ya hablado de esto? Pero en otros temas, ¿verdad? Aparte justamente de configuración electrónicas y demás, y las propiedades periódicas. Entonces, ¿qué pasa? A medida que los subniveles aumentan, ¿verdad?, la cantidad de electrones van a entrar más, entonces disminuye la energía, ¿verdad?, que tiene ese nivel. La energía de ionización, como también lo llamamos. Fíjense que acá el 3S que teníamos nosotros se va a unir con el 3P. ¿De quién? Del flúor, ¿verdad?, para formar un solo compuesto, como decirlo. Como cada orbital se puede contener dos electrones, la combinación resultante de banda está, ¿qué dice?, está llena, es menos un, está llena a 1/8 de su capacidad. 1/8 de su capacidad. La capacidad del sodio metálico para conducir la electricidad se debe a que los electrones de más alta energía en la banda 3S saltan a un orbital vacante de energía ligeramente mayor de la misma banda al aplicar un campo eléctrico. Y acá ya mezcla ya física por medio, ¿verdad? El flujo neto resultante de electrones a través del cristal se produce en dirección del campo aplicado. La capacidad del sodio o cualquier otro metal alcalino para conducir la electricidad podría explicarse utilizando tan solo la banda 3S semillena. Sin embargo, la superposición de las bandas 3S y 3P es importante en los metales alcalinos térreos. El orbital atómico 3S de un átomo aislado de magnesio contiene dos electrones. Vamos a ver un poco del magnesio. El magnesio, cuando es su Z, ustedes están usando tabla periódica, ¿verdad? Sí. Revisando un poco el número atómico del magnesio, Mg. 12. ¿Seguro? Sí. Y del sodio 11. Sí, ¿verdad? ¿O no? Tiene que estar al lado nomás. Sí. Ok, magnesio 12, ¿verdad? Bien, si es así, vamos a ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con el magnesio? Entonces, está lleno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, su orbital está lleno. El orbital atómico 3S, el átomo aislado de magnesio, contiene dos electrones, es cierto, tiene dos electrones. Así, sin esta superposición, la banda 3S de un cristal de magnesio también se encuentra, dice, lleno. El magnesio es buen conductor a temperatura ambiente, porque los electrones de energía más elevados pueden moverse con facilidad a los orbitales vacantes de la banda 3S. ¿Qué es lo que significa? Que la mayoría de los metales alcalinos y alcalinos térreos, más que nada alcalinos térreos, lo que termina en el 3, nivel 3, ¿sí? Ya, si es ese perfecto, son buenos conductores de electricidad. ¿Ah? O sea, esa es la conclusión que te dan ellos. ¿Por qué? Porque ellos tranquilamente de 3S se pueden superponer con el 3P, ¿sí?
de otro elemento o incluso de sí mismo también. Porque yo puedo decir de que el sodio tranquilamente puede saltar un electrón que tiene acá con este 3p0 que tiene este. Lo mismo también yo puedo decir que este puede tranquilamente superponerse con el 3p0 que tiene esta también. Y le agrego un 3p0. Eso es lo que nos dice acá. El magnesio es buen conductor a temperatura ambiente porque los electrones de energía más elevada pueden moverse con facilidad en los orbitales vacantes de la banda 3p. Según la teoría de banda, los electrones de más alta energía de los cristales metálicos ocupan una banda parcialmente llena o una llena que se superpone a una vacía. Fíjate acá, el magnesio, es para el magnesio normal. ¿Sí? Fíjate que con sí mismo él puede tranquilamente superponer, o con otro elemento también puede superponerse. Magnesio 3S2 se superpone con el 3P que es vacío, ¿verdad? Para formar, dice, un octavo. ¿Dónde está? Ese que decía un octavo, ¿verdad? De su capacidad, ¿verdad? Fíjate que acá se superpuso para formar un octavo de su capacidad de 3P. Cuando los electrones se mueven en el interior de la banda hacia otra banda para efectuar conducción de la electricidad, esta recibe el nombre de banda de conducción. La conductividad eléctrica de un metal disminuye al elevarse la temperatura. La conductividad eléctrica de un metal disminuye al elevarse la temperatura. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? La conductividad eléctrica del metal disminuye al elevarse la temperatura ese. Ojo con estas acotaciones, porque esta parte es teórica que se está grabando. Pero bueno, fíjate un poco si sigue grabando, por favor. Sí. Sigue grabando. ¿Cuántos minutos son? 10. Ok, me das todavía. 9. Bueno, gracias. El aumento de temperatura, dice, provoca agitación térmica de los iones metálicos. Esto impide el flujo de electrones cuando se aplica un campo eléctrico. ¿Qué significa? Estamos aquí en esta parte teórica. ¿Por qué? Es que si le aplicamos calor, en cierto modo, disminuye la conductividad de un metal. A ver, por palabras suyas quiero escuchar. ¿Por qué es que, por ejemplo, si le aplicamos calor, se va a disminuir la conductividad? Vamos a suponer esto. Suponiendo el caso de este cable que tenemos acá. ¿Sí? Si este cable, o cosa que sucedió con el... Profe, abre un poco ese que está ahí. Ahí, no, ahí el cajoncito, ese. Ahí hay algo que se había... un enchufe. No, que se había quemado todo. Ese. Gracias. Ojo, esto era un conductor. ¿Sí? Había metal por medio. Acá está el metal. ¿Qué pasa cuando se elevó su temperatura? ¿Siguió conduciendo el electrón? No, ¿verdad? Bueno, se descompuso, entonces no andaba, ¿verdad? No pasaba, no fluía el electrón. Había energía, ¿verdad? Sí, pasaba el electrón, pero no llegaba al aire. ¿Por qué? Porque justamente a medida que hubo más calor, el metal disminuyó su capacidad de ¿qué? De transferir electrones. ¿Y eso por qué ocurre? Nos dice, disminuye al elevarse la temperatura, provoca, dice, agitación térmica de los iones metálicos. Esto impide el flujo de electrones cuando se aplica un campo eléctrico. Sabemos nosotros que todos los cables, conductores, tienen un flujo de electrones, una corriente de electrones, ¿verdad? Y esa corriente también que genera campo eléctrico. Nosotros ya dimos campo eléctrico, ¿sí? Y es un campo eléctrico que normalmente es uniforme, ¿sí? ¿Ya está?
¿Qué pasa? Dice, cuando se eleva la temperatura, el campo se empieza a alterar. El campo de los electrones que están fluyendo ahí, ¿verdad? En este caso está fluyendo por el metal, empieza a alterarse, empieza a agitar. Entonces vemos que todo átomo que está excitado, está agitado, fue porque se le elevó la temperatura. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya no hay flujo de corriente por el campo eléctrico que se empieza a alterar, y entonces eso genera una disminución de conductividad eléctrica. Los no metales cristalinos como el diamante y el fósforo son aislantes. ¿Qué era aislante? Aquel que no permitía el paso de los electrones, ¿verdad? Es decir, no conducen la electricidad. Esto se debe a que los electrones de más alta energía ocupan bandas llenas de orbitales moleculares que están separadas de la banda vacía inferior, banda de conducción, por una gran brecha de energía llamada zona prohibida. Esta es una diferencia de energía demasiado grande para que los electrones la salten y pasen a la banda de conducción. Bueno, acá nos explica que, por ejemplo, el fósforo, ¿cuánto es su Z el fósforo? Sí. Z del fósforo, ¿cuánto sería? Fósforo es P. P. Es un metal P. Tiene que estar hacia este lado. Hacia el lado derecho de esta tabla. Hacia ahí nomás. Tiene dos. No puede ser. Sí, su Z. Su 15. ¿Sí? 15. Ok, vamos a ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3, ¿verdad? Bueno. Dice, los electrones de más alta energía ocupan bandas llenas de orbitales moleculares que están separadas de la banda vacía inferior, banda de conducción, por una gran brecha de energía llamada zona prohibida. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente del 3P? 4S, ¿verdad? Llamémosle 4SC a esto, ¿verdad? Como un orbital vacío, ¿verdad? Fíjate que de nivel 3 a nivel 4 hay una gran brecha, una gran diferencia de pasar de nivel 3 a este nivel 10. Porque estás cambiando de un nivel a otro, estás cambiando. ¿Está? Por eso es que estos no son buenos conductores. Esa sería la explicación química. La explicación física es la que le di hace rato, ¿verdad? Cuando empieza a alterarse, empieza a calentar. La explicación química de que fósforo, por ejemplo, bueno, el diamante sabemos que viene del carbono, ¿verdad? Pero el fósforo en sí es un aislante. ¿Por qué? Porque no permite vamos a decirle, se me fue el nombre, la superposición entre 3S o 3P. Por eso te dice que normalmente aquellos que terminan en 3S son metales conductores de electricidad. ¿Está? Dice ahí, lo dice, esta es una diferencia de energía demasiado grande para que los electrones la salten y pasen a la banda de conducción. Profe, ¿cuántos minutos me quedan? 2. Ok. Cortamos, voy a hacer una parte 2.